As we get started tonight, I'd like to invite you to open your Bibles with me A medida que vamos a estudiar la palabra de Dios, los invito a que abran sus Biblias to 1 Corinthians chapter 2. en Primera de Corintios capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2. Now, before we look at 1 Corinthians chapter 2, Antes de ver Primera Corintios 2, permit me to take a few minutes to review. vamos a rever. We've been looking through the book of Romans. Hemos visto por el libro de Romanos, We've been looking at the righteousness of God, hemos visto la justicia de Dios, how it was introduced in chapter 1, cómo fue introducida en el capítulo and then the 1, righteousness that God requires, la justicia que Dios requiere, which shows us that we are all sinners and deserving of His que nos condemnation. muestra que todos somos pecadores y nos merecemos la condenación. Beginning in chapter 3, verse 21, En capítulos 3, 1, the Word of God explains how the righteousness of God can be received in our la life. palabra de Dios nos enseña cómo la justicia de Dios es recibida. In doing so, we study the doctrine of salvation and Y justification. estudiamos la salvación y la justificación. In doing so, in chapter 3, we saw the explanation of justification. Y en el capítulo 3 vimos la explicación de la justificación. In chapter 4, we saw the illustration of justification. En el capítulo 4 vimos la ilustración de la justificación. And in the beginning of chapter 5, we saw the results of Y al justification. principio del capítulo 5 vimos los resultados de la justificación. Now, as we think of the gospel tonight, A medida que vemos el Evangelio esta noche, let me emphasize the fact déjeme enfatizar el punto that you cannot be too clear on the gospel. que usted nunca puede estar demasiado claro en cuanto al Evangelio. And the central message of the gospel Y el mensaje esencial del Evangelio focuses on the cross of Jesus Christ. se enfoca en la cruz de Jesucristo. In 1 Corinthians chapter 1, En 1 de Corintios 1, look with me at verses 17 and 18. fíjense en los versículos 17 y 18. 1 de Corintios 1, 17 y 18. Dice así: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. We saw in Romans chapter 4 Vimos en Romanos 4 that Abraham was justified by faith que Abraham fue justificado por medio de la fe in the Lord, en el Señor, apart from aparte good works, de las buenas obras, apart from Aparte de- religious rituals, de rituales religiosos, apart from trying to keep the law. aparte de mantener la ley. This is why verse 17 here Y says por lo tanto, en el versículo 17 dice aquí, that Christ did not send me to baptize. dice que pues no me envió Cristo a bautizar. The gospel is not about a ritual. O sea que el Evangelio no se trata de un rito. Baptism is not the gospel. El bautismo no es el Evangelio. The word gospel means good news, La palabra Evangelio quiere decir and buenas it's good news nuevas. from God to man. Son buenas nuevas de Dios hacia el hombre. It is not about what we do for God. No es lo que nosotros hacemos para Dios. It is about what God did for us. Es lo que Dios hizo para nosotros. As we think of Jesus Christ dying for our sins Cuando vemos que Jesucristo murió por and nuestros being raised pecados again y fue resucitado de entre in los order to muertos give us eternal life. para poder darnos la vida eterna. And that's why, what do we preach? Por lo tanto, ¿qué es lo que predicamos? We preach Jesus Christ. Predicamos We Jesucristo. preach the message of the cross. Predicamos el mensaje de la cruz. To those who are saved, Para aquellos que son salvos, they understand that message is God's power for salvation. para ellos entender ese mensaje es el poder de Dios para salvación. To those who are unsaved, Para aquellos que son inconversos, they view that message as foolishness. ellos lo ven como una locura. Now, as we think of the gospel again, Ahora, cuando vemos el Evangelio nuevamente, let's recognize afresh that God is holy. reconozcamos que Dios es santo. He is apart from his creation. Él es aparte de la He creación. is separate from sin. Está separado del pecado. He is without sin. Él no tiene pecado. And not only is he holy, No solamente Él es santo, but heaven is holy. pero el cielo también es santo. It is a place without sin. Es un lugar donde no hay pecado.
In contrast to that En contraste a eso, is you and me. estamos aquí tú y yo. And the truth of the matter is we are sinners. Y la verdad es que nosotros somos We have pecadores. sinned in our thoughts, Hemos pecado en pensamiento, our words, en nuestras palabras, in our en deeds, nuestras obras, and in our motives. en nuestras motivaciones. Now, to show us how sinful we were, Y para mostrarnos cuán pecadores somos, God gave us the law. Dios nos dio los mandamientos, la ley. And in doing so, Y al hacer eso, the law shows us the holiness of los God mandamientos nos muestran la santidad de Dios and the sinfulness of man. en contraste a la pecaminosidad del God hombre. never gave the law to get anyone to heaven. Dios nunca nos ha dado los mandamientos para que nosotros por medio de ellos vayamos al cielo. God never gave the law to save a sinner from hell. Él nunca dio los mandamientos para salvar a un pecador del infierno. The law can show you your sin, La ley puede mostrarte tu pecado, but it can't save you from your sin. pero no puede salvarte de tus And pecados. so the law can show that you are a liar, Bueno, la ley puede mostrarte que tú eres un mentiroso, that you have stolen, que tú has robado, you have coveted, que tú has engañado o tratado you have de tener committed algo con mental alguien, or actual adultery, o que has hecho adulterio o adulterio en obra, pero también mentalmente, that you have used the Lord's name in vain, que usó la palabra de Dios en una manera vana, but it cannot save you pero no lo puede salvar from the penalty of your de sin. la penalidad de los pecados. And so if you've committed just 10 sins a day, Ahora, si usted hizo 3 pecados al día, in thought, word, and deed, en pensamiento, en obra o por sus palabras, and you are 30 years old, y usted tiene 30 años, you have committed 109,500 sins. usted ha hecho 109.500 pecados. And that's only at 10 sins a day Y ahora esos son solamente 10 pecados if al you are día, 30 years old. y solamente tiene 30 años. Now, remember, God is holy, Ahora, acuérdense que Dios And es heaven is holy. santo, el cielo es santo y puro. which means how can a person Entonces, ¿cómo puede una with over persona 100,000 que tiene sins más de cientos de miles de pecados be allowed to go into heaven? puede entrar al cielo? They can't. No puede, They don't deserve to go. no se merece. Instead, they deserve the punishment for sin, En vez de eso, se merece el castigo Which del is pecado, death. que es la muerte. They don't deserve to go to heaven. No se merece ir al cielo, They deserve to go to hell. se merece ir al infierno. And so God, being holy, Por lo tanto, Dios, al ser santo, must judge sin. necesita juzgar al pecado. The penalty for sin is death. La penalidad del pecado es la muerte. And thus, where we deserve to go is to hell. Por lo tanto, nos merecemos ir al infierno. God can't allow even one sin into heaven. ¿Por qué? Porque Dios no puede ni siquiera permitir un pecado entrar al cielo. And the truth Y is la verdad es that you have sinned, que usted ha and pecado. I have sinned today, Yo he pecado hoy, and yesterday, ayer, and the day before. antes de ayer. And if only 10 times a day, Y si solamente peco 10 veces al día, and it could be far more than that, y puede ser mucho más que eso, you've committed thousands of sins. usted ha cometido miles y miles de pecados. Now, how can we remedy this problem? Ahora, ¿cómo es que podemos remediar este problema? Because you see, there is this barrier of sin Fíjense que tenemos esta barrera de pecado between a holy God and sinful man. entre un Dios que es santo y un hombre que es pecaminoso. Now, the good news of the gospel Ahora, las buenas nuevas del Evangelio is that God is a God of love. es que Dios es un Dios de amor. And in his love, Y en su amor, he wanted to save us. Él quiere salvarnos. In his love, En su amor, he wanted to rescue us nos from quiere hell. rescatar del infierno. In his love, En su amor, he wanted to forgive us. quiere perdonarnos. But being holy, Pero al ser Él justo y santo, he had to demand a penalty for sin. tiene que demandar una penalidad por ese pecado. But what he did in his love was he sent his son, Y lo que Él hizo por amor a nosotros fue mandar a su Hijo, Jesus Christ. Jesucristo.
And Jesus Y Christ Jesucristo, removed the barrier. Él es quien removió esa How did barrera. he do ¿Y this? cómo es que Él hizo eso? By dying for our sins, Al morir en la cruz por nuestros pecados. past, Pasados, present. presentes and y future. futuros. On the cross, Jesus Christ died for you. En la cruz Jesucristo murió por ti. On the cross, he died for your sins. En la cruz Él murió por tus pecados. How many of them? ¿Cuántos de ellos? All of your sins. Todos tus pecados. And so on the cross, Por lo tanto, en la cruz he cried out, my God, Él gritó, mi Dios, why have you forsaken me? ¿por qué me has rechazado? And the reason why Y la razón por la is cual because Christ was becoming a sin sacrifice for us. es porque Cristo en ese momento fue el sacrificio por el pecado de nosotros. And on that cross, Y en esa cruz he also cried out, también Él dijo, it is finished. consumado es. Our sins were paid in full. Nuestros pecados fueron perdonados completamente, So on the third day, pagados completamente. Y en el tercer día, having died, he was buried. Él murió, fue sepultado. And on the third day, he rose Y en again el tercer día Él resucitó in order to offer to us the gift para poder ofrecernos a nosotros el regalo of eternal life. de la vida eterna. Now, most people think, Ahora, la mayoría de la gente well, if I piensa, can only get my good to outweigh my bueno, si bad, puedo hacer más buenas obras que mis malas maybe that will obras, help me go to heaven. entonces puede que eso me ayude a ir al cielo. But that's not what the Bible Pero no es says. lo que dice la Biblia, For the Bible tells us in John porque 3:16, la Biblia nos dice en Juan 3:16, for God so loved the world, um, do you know it? yes I do, Por qué? I'm saying Ephesians 2:8 and 9. Okay, say that one. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. And so God makes it clear Por lo tanto, Dios nos dice claramente we're saved by grace, que somos salvos por medio de la fe, by grace. que, Through faith. que somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe. Faith in who? ¿Fe en quién? In Jesus En Christ. Jesucristo. Why Jesus Christ? ¿Por qué Because Jesucristo? he died for our sins and Porque rose Él again. murió por nuestros pecados y resucitó de And the nuevo. moment we put our faith in him, Y en el momento que ponemos nuestra fe en Él, we are born again. somos nacidos We de become a Dios. child of God. Somos hijos de Dios. We receive eternal life. Recibimos la vida eterna. Our destiny has changed. Nuestro destino ha No cambiado. longer are we going to hell. Ya no vamos al infierno. Instead, Y en vez, by God's grace, por medio de la gracia de we are Dios, going to heaven vamos al cielo when we die. cuando morimos. We have right now Tenemos en este momento eternal life. vida eterna. And the Spirit of God Y el Espíritu de Dios now lives inside of us. vive dentro de nosotros. And as a result, Y por resultado, como resultado, the Holy Spirit's desire el deseo del Espíritu Santo now is to glorify es Jesus Christ in our life. glorificar a Jesucristo. But this is a result of getting saved. Pero este es resultado de ser salvo. It's not the means to get No es saved. el medio para ser salvo. We're saved by grace Somos salvos por medio de la Through gracia, faith por medio de la fe in Jesus en Christ. Jesucristo. It's not of ourselves. No es por lo que hacemos nosotros, It's the gift of God. es el regalo de Dios. It's not of our works, No son nuestras obras lest any man should para boast. que nadie se gloríe. Now, what we're covering tonight Ahora, lo que vamos a cubrir esta noche is very, very important. es muy, muy importante. That you understand this, Para que ustedes lo that entiendan, you are clear in que this, usted esté bien claro en cuanto a because esto, everything that we are teaching tonight is based upon porque todo lo que vamos a enseñar esta noche the está correct basado understanding of the en gospel. el entendimiento correcto del Evangelio. Now, we have devoted the last 3 studies of Bueno, this series hemos estudiado 3 series en estos estudios to the wonderful truth of eternal security. acerca de las maravillosas verdades de la seguridad eterna. And I'm just going to have Moni read through these reasons why we have, when a person is saved, they're saved forever. Y Mónica va a leer las razones por las cuales una vez que uno es salvo eternamente.
Now, this is just a very quick review. Esto va a ser vamos a rever esto bien rápidamente. If you missed this teaching, Si usted no vio estas enseñanzas, I would encourage you to go back to the previous messages le animo para que vaya a los estudios anteriores and watch them y que los observen or listen to them. y los escuchen. So let's review for a Bueno, quick vamos a revisar esto rápidamente. Si usted ha confiado en Cristo solamente, su salvación es eterna y segura. 1, porque usted es un hijo de Dios para siempre. 2, porque la vida eterna dura para siempre. 3, porque si el pecado ya no puede condenar al inconverso, ¿cómo puede el pecado condenarlo a usted ahora que es un creyente en Cristo? 4, porque las opciones son o usted tiene vida eterna o usted nunca la ha tenido. 5, porque si usted pudiera perder su salvación, usted volvería a tener sed de nuevo espiritualmente y Cristo ha prometido que los creyentes no tendrán sed jamás. 6, porque Cristo ha prometido que usted nunca vendrá a condenación. 7, porque Cristo ha prometido que Él nunca le echará fuera. 8, porque la voluntad de Dios es que usted nunca se pierda. 9, porque Cristo ha prometido que usted nunca perecerá. 10, porque Cristo prometió que nadie puede arrebatarle a usted de la mano de Cristo en el presente, ni tampoco de las manos del Padre en el futuro. 11, porque es imposible que Dios no cumpla las promesas acerca de la salvación hechas a usted. 12, porque Dios ha propuesto de antemano que usted será glorificado en el futuro. 13, porque si Cristo está a su lado, su muerte, resurrección, ascensión e intercesión por usted garantizan que nadie puede condenarlo en el futuro ni tampoco condenarlo en el presente. 14, porque nada ni nadie puede separarlo del amor de Dios, el cual es por medio de Jesucristo. 15, porque la salvación es un don de Dios y es irrevocable. 16, porque usted es acepto, redimido y perdonado por la gracia de Dios. 17, porque usted ha sido sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. 18, porque su salvación no la ha obtenido ni se mantiene por medio de su vida de santidad ni por sus propias obras. 19, porque su salvación es una realidad permanente. 20, porque Dios considera su ciudadanía como un hecho en el presente en el cielo. 21, porque su vida está escondida con Cristo en Dios. 22, porque cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 23, porque usted murió con Cristo, así también usted vivirá con Él. 24, porque aunque usted puede ser infiel a Cristo, no obstante, Él permanece fiel a usted para siempre. 25, porque usted ha sido hecho perfecto para siempre por medio de la obra completa de Cristo. 26, porque Cristo ha prometido que Él nunca le dejará ni nunca le desamparará. 27, porque usted es guardado por el poder de Dios. 28, porque todos sus pecados han sido perdonados para siempre. 29, porque aunque usted caiga, usted nunca quedará postrado o desamparado, porque Jehová lo sostendrá en su mano. Y 30, porque aunque usted pierda su galardón en el cielo debido a su infidelidad o falla en el servicio a Jesucristo, Dios garantiza que usted todavía tendrá su salvación. Now, as we think of 1 Corinthians, Ahora, a medida que vemos 1 de Corintios, we are answering tonight the question, estamos respondiendo a la pregunta, if you can't lose salvation, bueno, si usted no puede perder la salvación, what can the believer lose? entonces, ¿qué es lo que el creyente puede perder? Once you're saved by the grace of Una God, vez que usted está salvo por medio de la it gracia is de Dios, guaranteed you will go to está heaven. garantizado que usted va a ir al cielo. You cannot lose your No salvation. puede perder su salvación. But we will see tonight Pero vamos a ver esta noche and next week y la semana entrante that there are several things you can lose que hay as a algunas believer. cosas que usted puede perder como creyente. To understand this, Y para poder entender eso, we need to understand three people. necesitamos entender 3 tipos de personas. Number one, Primero, 3 tipos de hombres que usted debe reconocer. let's begin by reading Vamos a leer chapter 2, verse 14 Primera de Corintios, capítulo 2, through chapter 3, verse 4. 14, 3 y 4. 2:14 through 3:4. Okay. Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Now we see here that Paul divides all of humanity into three groups. Ahora vemos aquí que Pablo divide a toda la humanidad en tres grupos de hombres. When people fail to understand this, Y cuando la gente no entiende esto, they become very confused. se confunden. So we must be clear in our thinking O sea que debemos de estar bien claros en nuestros regarding pensamientos these three divisions. en cuanto a estas tres divisiones. Number one, or A, A, el hombre natural es alguien que no es salvo, alguien que nunca ha creído solamente en Jesucristo para la salvación. El hombre natural es alguien que no es salvo, alguien que nunca ha creído solamente en Jesucristo para salvación. in verse 14, En el capítulo 14 we see the natural man. vemos al hombre natural. The Greek word here is sukikos. La palabra griega es súkikos. The word suk La palabra suk or psyche, o psych it speaks of the soul of the person. se trata de el alma de la persona. The little word here, ikos, La palabra ikos speaks of the dominating factor in the person's es life. lo que domina a esa persona, el factor dominante de esa persona. It's what characterizes the person. Es lo que caracteriza a esa persona. And we see here what characterizes this individual Y aquí vemos qué es lo que caracteriza a esta persona. is his soul. Es su alma. You see, he doesn't have the Holy Spirit. Fíjense que no tiene al Espíritu Santo. He is unsaved. Él no es salvo. We know this from Jude, verse 19, Vemos esto en Judas 1. that tells us that he doesn't have the Holy Spirit. En Judas 1:19 que dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Notice here closely. Fíjense aquí, It says que no tienen, he doesn't have the Spirit. que no tienen al Espíritu. See, every believer has the Holy Spirit. Cada creyente tiene al Espíritu So Santo. this person is an unbeliever. Por lo tanto, esta persona es un inconverso. Question? Pregunta, ¿qué es lo que caracteriza al hombre natural? At least three things we find in verse 14. Por lo menos vemos tres cosas en el versículo 14. Okay. Segunda de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. The first thing we notice So, lo primero que notamos, is this man que esta persona, este does hombre, not welcome no percibe to himself a él mismo the truths of the Spirit of God. las cosas que son del Espíritu de He Dios. is unsaved. No es salvo. He may be educated or uneducated. Puede que sea educado o que no sea educado. He may be moral or immoral. Puede que sea moral o He inmoral. may be religious or irreligious. Puede ser que sea religioso o que no tenga nada de religión. But he does not understand Pero no entiende the things of the things of the Word of God. las cosas de la palabra de Dios. You see, he may even read the Bible, Puede que inclusive lea la Biblia, but he doesn't see the message of the cross. pero no entiende el mensaje de la cruz. In his mind, he still thinks he has to work his way there En su mente todavía él cree que tiene que obrar para to poder, earn his para salvation. poder ganarse la Oh, they salvación. sometimes will use verses like John Y a veces 3:16, puede que use a los versículos como
Juan 3:16, They think believing is one of the things to do to go to heaven, cree que creer es una de las cosas para ir al but they don't cielo, think it's the only thing. pero no cree que es lo único que Why? tiene que Because hacer. they're ¿Por the qué? natural man. Porque es el hombre natural. And Satan has blinded their minds from the truth of the Y gospel. Satanás lo cegó de las verdades de Dios. So instead of their faith Y en vez de su fe being in Jesus Christ alone, estar en Jesucristo y en Él solamente, they still are trying to believe in Christ todavía plus está tratando de creer en Dios rely on their más, good works. relajarse o creer en sus buenas obras. Equals Y salvation, eso es igual a salvación. maybe. Puede que sí. They don't know for sure they're saved forever. No sabe con seguridad que está salvo para Because in the siempre. meantime, Porque mientras tanto, what about when I sin? bueno, ¿y qué pasa cuando peco? How many good works do I have to do? ¿Cuántas buenas obras tengo que hacer? You see, they haven't received salvation as a gift yet. No han recibido la salvación como regalo. See, they may read the Bible, Puede que lean la Biblia, they may preach the Bible, puede que ellos también and they may enseñen la even be in Biblia. some form of Christian service, Puede que sean servidores Or algún tipo de evangelism. cristianismo o evangelismo, but they've never understood the gospel pero themselves. nunca entendieron el evangelio por sí mismos. What is missing ¿Qué es lo que falta aquí? is they do not understand No grace. entienden la gracia. They don't understand it's a free gift. No entienden que es un regalo gratuito. In their mind, they may say it's a gift, En su mente pueden que digan que es un but you regalo, have to do something to get it, pero tiene que hacer algo para or you have ganarse to do something to keep it, o tiene que hacer algo para mantenerla. which means it's not a gift at Por all. lo tanto, no es un regalo It's entonces. really a reward for what you Entonces, do. No es un regalo, no es un galardón entonces. Remember, the gospel isn't about what you do, Entonces el evangelio no es algo It's que about uno what hace, God has done pero for es you. lo que Dios ha hecho por usted. So we see here Por lo tanto, vemos aquí that he doesn't receive que no percibe las things of the cosas Spirit of que God. son del Espíritu de Dios. Why not? ¿Por qué no? Number two, Dos. they are foolishness to him. Porque para él son locura. You see, it doesn't make sense. No tiene sentido para He él. doesn't understand the No message of grace yet. no entiende el mensaje de la gracia todavía. And number three, Y número 3, no las puede entender. and why is that? ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. To spiritually discern these truths, he needs the Holy Spirit. Porque para poder discernir estas verdades espirituales necesita tener al Espíritu Santo. And so he may again read the Bible, Por lo tanto, puede que lea la Biblia, but unless he has the Holy Spirit, pero a menos que él tenga el Espíritu Santo, the truths of the Bible will not make sense. las verdades de la Biblia no van a tener ningún Because the sentido para él. foundation for Porque everything la fundación para todo is the gospel of grace, es el Evangelio de la which gracia, he thinks is foolishness. la cual él piensa que es una locura. Now, the unbeliever doesn't say usually that's foolishness, Bueno, generalmente el incrédulo o el inconverso no va a decir, oh, eso es una locura, though some do. aunque algunos sí. But instead, their response to the gospel views it as foolishness Pero generalmente como responden al Evangelio lo ve como que es because una in their locura. mind they think you still have to do something, ¿Por qué? Porque en su mente todavía está pensando que tiene que hacer which algo. means they don't believe Christ did enough. Por lo tanto, no está pensando, no está creyendo que Dios, Jesucristo, And if hizo Christ didn't todo do y que eso enough, es suficiente. Y que si Él no hizo suficiente, Then it's not by faith alone. entonces no es por medio de la fe solamente. But if Christ did enough, Pero si Cristo hizo when he died suficiente, for your sins and cuando rose murió again, por sus pecados y there's resucitó, nothing left for you to do entonces no hay nada para que usted pueda but to hacer put ya. your faith in Jesus Christ alone Únicamente creer and be saved by the grace of y ser God. salvo por medio de la gracia de Dios. And so the first person we must understand Por lo tanto, la primera persona que debemos is the entender natural man. es el hombre natural. Again, we notice the three things that characterize Y us. vamos a notar nuevamente las tres cosas que lo caracterizan, es que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y C, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Now, the second person we need to become aware of El segundo hombre de la cual necesitamos entender is the spiritual man. es el hombre espiritual. And what is true of him? ¿Y qué es verdad de este hombre espiritual? Es que él es salvo y es controlado por el Espíritu Santo. We read in verse 15, Leemos en el versículo 15,
Chapter 2, verse 15. Ok. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Now, in the Greek, the word translated spiritual En el griego, la palabra traducido espiritual is the Greek word pneumatikos. es la palabra neumáticos. The word pneuma here La palabra neuma is the word for spirit. es la palabra para espíritu. Ikos, Ikos the dominating factor. es el factor que lo domina. And as a Y result, como resultado, this individual is a believer este hombre es un creyente who is controlled by que está controlado, or dominated está by dominado the Spirit of God. del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu. He not only has the Holy Spirit, Él no solo tiene al Espíritu Santo, which all believers que have, todos los creyentes lo but the tienen, Holy Spirit is controlling him pero el Espíritu Santo lo está controlando and directing y him. lo está dirigiendo. Number one, 1. El factor dominante en la vida del hombre espiritual es la palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo. can you read that a second time? El factor dominante en la vida del hombre espiritual es la palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo. As a result of living by faith Como resultado de vivir por medio de la under fe, the control of the Holy por Spirit, medio del control del Espíritu Santo, the spiritual person la persona has espiritual unlimited capacity tiene una capacidad sin límite for growing de spiritually. poder crecer espiritualmente. And the Spirit of God is able Y el Espíritu de Dios puede to take the Word of God tomar la palabra de Dios and bring this person to a right understanding of it. y trae a esta persona al entendimiento correcto de su palabra. Question. Pregunta, ¿qué es lo que caracteriza al hombre espiritual? ¿Qué es lo que caracteriza al hombre espiritual? What does our text say? Bueno, ¿qué dice este texto? En 1 Corintios 2, 15 al 16, 1, juzga todas las cosas. Juzga todas las cosas. You want me to read all of it? And then number two, Y 2, no es juzgado de nadie. 2, no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 3, más nosotros tenemos la mente de Cristo. we see three things characterize the spiritual man. Vemos aquí que hay 3 cosas que caracterizan al hombre espiritual. The first thing we notice La primera que notamos acá is that he judges all things. es que juzga todas las cosas. Now, what does that mean? Ahora, ¿qué quiere decir que juzga It todas means las he cosas? discerns right from wrong. O sea que él puede discernir lo que está bien de lo que está mal. Why? ¿Por qué? Because again, here he is. Porque él está aquí. And what is he responding to? ¿Y a qué está él respondiendo? The Word of God. La palabra de Dios. And the Holy Y Spirit el Espíritu is Santo able to puede give him a perspective darle esa perspectiva that increasingly discerns God's will. de poder discernir la voluntad de Dios. So, in contrast to the natural O man, sea, en contraste al hombre who natural, doesn't que understand the no things of the Word entiende of las God, cosas de la palabra de Dios, the spiritual el believer hombre espiritual, creyente espiritual, is walking by faith, está caminando por medio de la fe, spending time in God's Word, está estudiando la palabra de Dios and the Spirit of y el God Espíritu de is Dios giving him an understanding le ha dado ese entendimiento of the will of God. de la voluntad de Dios. The second thing we see La cosa segunda que vemos acá es que no es juzgado por nadie. No, No es what- juzgado por nadie. now, what does that mean? Ahora, ¿qué quiere decir eso? It means that the unbeliever Esto quiere decir que el incrédulo o el can't inconverso properly judge the spiritual believer. no puede, de una manera correcta, juzgar al hombre espiritual. Why is that? ¿Y por qué es eso? Because the unbeliever Porque el inconverso doesn't have the Holy Spirit. no tiene al Espíritu Santo. The unbeliever El inconverso is not responding to the Word of no God. está respondiendo a la palabra de Dios. And so the unbeliever cannot properly understand the believer. Y por lo tanto, el inconverso no puede entender apropiadamente al hombre If espiritual. that believer Si ese creyente is responding to God in His Word. está respondiendo a Dios por medio de la palabra de Dios, You see, while the Spirit-led believer is responding to the Lord and the Word of God, si aquellos creyentes que están estudiando la palabra de Dios están respondiendo a la palabra de Dios, the unbeliever cannot understand Him.
el inconverso no lo puede entender. The unbeliever can think only naturally, ¿Por qué? Porque el hombre natural solamente puede pensar naturalmente, while the spirit-filled believer is thinking supernaturally. mientras que el hombre espiritual está pensando de una manera supernatural. The unbeliever can think only in terms of this earth. O sea que el hombre natural solamente puede pensar en términos de este mundo, The spiritual believer can think in terms of their position in Christ pero el espiritual puede pensar en su posición en Cristo and live in light of eternity. y puede vivir pensando eternamente. To think about what does the Lord want? Se pregunta, ¿qué es lo que Dios realmente quiere en todo esto? To think, what does the Word of God say? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? And so the spiritual believer Por lo tanto, el creyente is espiritual thinking on a whole different plane than the unbeliever. está pensando en un plano totalmente diferente del Not only inconverso. is their destinies different, No solamente el destino es but diferente, how they're thinking is very, very pero different. cómo es que piensa es bien diferente también. And so they look at the believer, Por lo tanto, el inconverso ve al creyente espiritual, how he's thinking, cómo es que piensa, his decisions, cómo hace sus his decisiones, standards, los estándares que and tiene, they do not y understand no lo entienden. why he's doing what he's ¿Por doing. qué? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Thirdly, Y tercero, tiene la mente de Cristo. we Tiene see, la mente de Cristo. we see there that the spiritual believer has the mind of Jesus Christ. Vemos aquí que el creyente espiritual tiene la mente de Cristo. How do you get the mind of Jesus Ahora, Christ? ¿cómo es que uno puede tener la mente de Cristo? By, again, walking by faith, Por medio del caminar, por medio de la fe, responding to the Word of God. respondiendo a la palabra de Dios, So the Spirit of God para que el Espíritu takes the Santo Word of God pueda utilizar la palabra to de give Dios you the mind of Jesus y Christ. poder darte la mente de Cristo. How God thinks. Cómo es que Dios piensa. And therefore how you're to think. Y por lo tanto, cómo es que usted debe de What pensar. God values ¿Qué es lo que Dios and valora? what you're to value. Y es lo que usted debería de valorar. What God chooses Lo que Dios escoge and what you are to choose. y lo que usted debería de escoger. And the Spirit of God will accomplish this Y el Espíritu de Dios es in que the hace life of eso the believer en la vida del creyente. as he walks by faith, Si camina por medio de la fe responding to the Word of y God. responde a la palabra de Dios. Now there is a third individual we must understand. Ahora, hay un tercer individuo hombre que debemos de entender. He's called in chapter 3, verse 1, the carnal man. En el capítulo 3:1 se llama el hombre carnal. El hombre carnal es alguien que es salvo, pero es controlado por su naturaleza pecaminosa. El hombre carnal es alguien quien es salvo, pero es controlado por la naturaleza pecaminosa. We read in chapter 3, verse 1, En el capítulo 3, versículo 1 vemos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. notice the word carnal there. Fíjense la palabra carnal aquí. This person is not the natural man, Esa persona no es la persona natural, an unbeliever. no es un inconverso, This person is not the spiritual man, no es el hombre espiritual, a believer who is controlled by the un Spirit. creyente que está controlado por el Espíritu Santo. No, this is the carnal man, No, este es el hombre carnal, the believer el creyente who is controlled by his sin que nature. está controlado por medio de su naturaleza Instead of the Holy pecaminosa Spirit. en vez del Espíritu Santo. You see, in the Greek, En el griego, the word is sarkikos. la palabra es sárquicos. The word sark here La palabra sarki is the word for your flesh, es la palabra para carne. speaking of your sin nature. Está hablando de su naturaleza pecaminosa. We see in this passage, Vemos en este pasaje, this person is saved. vemos aquí que esta persona es salva, He's in Christ. salvo en Cristo. But instead of being controlled by the Holy Pero en Spirit, vez de estar controlado por el Espíritu Santo, está controlado por la he's naturaleza. controlled by his sin nature. Está controlado por la naturaleza pecaminosa. You see, as a believer, Como creyente, we have a sin nature tenemos la naturaleza pecaminosa from our first birth. por medio de nuestro primer nacimiento. When we were born again, Cuando fuimos nacidos de nuevo, we now have a new nature ahora tenemos esta naturaleza nueva, in addition to our sin nature. en adición a nuestra naturaleza pecaminosa de antes.
And so, number one, Y por lo tanto, uno, el factor dominante en la vida del hombre carnal es la influencia de la naturaleza pecaminosa en su vida. El factor dominante en la vida del hombre carnal es la influencia de la naturaleza pecaminosa en su vida. see, the Apostle Paul knew Ahora, el apóstol Pablo sabía, that he still had a sin nature. él sabía que él todavía tenía una naturaleza pecaminosa. And we see here Y vemos aquí the characteristics las características of a carnal believer, de un creyente carnal. a person who's not only has a sin nature, No solamente alguien que tiene la naturaleza but the sin pecaminosa, nature is controlling their life. pero la naturaleza pecaminosa es la que está controlando su vida. Notice with me the characteristics. Veamos las características en 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. 1, como a niños. Continue. 2, en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y 3, ¿andáis como hombres? Now I want you to notice very closely Ahora, fíjense bien cercanamente aquí. that Paul 4 times says these individuals are carnal. Pablo mencionó 4 veces aquí que estos individuos We son see it in carnales. verse 1 here, En el versículo 1 vemos aquí carnales. in verse 3, Versículo 3, carnales. actually in verse 4 as well. En versículo 4 también tenemos carnales. Here we got 1, 2, 3, and verse 4 actually has a fourth one. Okay. So tenemos 3 carnales aquí, en el versículo 4 tenemos otro. Now, why do I point this out? Ahora, ¿por qué estoy apuntando esto? Because there is a false teaching that is prevalent Porque hay una enseñanza falsa in the prevalente United States en los Estados Unidos that says there's ¿Qué no dice? such thing as a carnal que Christian. dice que no hay tal cosa que se llama el creyente carnal. That if your life is dominated by sin, Que si su vida está dominada por el pecado, you were never saved. usted nunca ha sido salvo. Now, many of these people who Ahora- believe that there's no carnal Christian Ahora, muchas de estas personas que creen que no existe el creyente carnal are Calvinists in their doctrine. son calvinistas en su doctrina. They say this: Dicen esto. if you're really saved, you could never lose your Si salvation. usted es realmente salvo, nunca puede perder su salvación. But if you're really saved, Pero si usted realmente es you will live salvo, a godly, holy life. usted va a vivir una vida santa, una vida piadosa. And persevere in the faith Y va a perseverar en la fe all the days of your life. toda su vida. And if you don't, Y si no, it is because es porque you were never really saved. usted nunca realmente fue salvo. There's no such thing, they say, as the carnal Christian. No hay tal cosa como el creyente carnal. No existe. Did Paul believe in the carnal Ahora, Christian? Pablo creía en el creyente carnal. 1, 1, 2, 2, 3, 3, and in verse 4, y en el there's a versículo fourth. 4, 4. 4 times in 4 verses. 4 veces en 4 versículos. He says they were carnal. Le estaban diciendo, son carnales. Now, are they saved? Ahora, ¿son salvos? Yes. Sí. How do we know? ¿Cómo sabemos eso? He says they were brethren, Fíjense aquí dice hermanos. and he says they were in Christ. Y dice aquí en Cristo. He doesn't question their No salvation. está diciendo que no son salvos. Because the moment they trusted in Jesus Christ as Savior, Porque en el momento que pusieron su fe en Cristo como su they were Salvador, saved by the grace of God. fueron salvos por medio de la gracia de But Dios. instead of walking under the control of the Holy Spirit, Pero en vez de caminar bajo el control del Espíritu they were Santo, living their lives under the control of the sin nature. estaban viviendo su vida bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Does he say, oh, there's no such thing as a carnal No Christian? está diciendo, bueno, no hay tal cosa como el If you're living creyente under the carnal. control of the sin nature, Ahora, si usted está viviendo bajo el control de la naturaleza you are never pecaminosa, saved. usted nunca ha sido Is salvo. that what he says? ¿Es eso lo que decía Pablo? No, not at all. No, para nada. No, he says that they were saved, No, él estaba diciendo que son but they were salvos, still living under the control pero of the todavía sin están nature, viviendo bajo el control de la naturaleza pecaminosa. and it had affected them in their lives. Y estaba afectándolos en sus vidas.
What characterized the carnal believers? ¿Qué es lo que caracteriza al hombre carnal? ¿Qué es lo que caracteriza al hombre carnal? First of all, Primero y principal, está en Cristo, es un creyente y tiene al Espíritu Santo. secondly, 2, es un bebé espiritual. notice they were saved, Noten que eran salvos, but they were not growing spiritually. pero no estaban creciendo espiritualmente. Why? ¿Por qué? Because they were carnal. Porque eran carnales. Thirdly, 3, se comporta como los inconversos, se comporta como los inconversos. is it possible to be saved ¿Es posible de ser salvo and still behave like an y unbeliever? todavía actuar, comportarse como un inconverso? That's exactly what it Es says exactamente lo que está these diciendo aquí. Corinthians were doing. Y es lo que los de Corinto estaban haciendo. Now, when I was in El Salvador in December, Ahora, cuando yo estaba en El Salvador en diciembre, during the break and during the conference, durante los recreos de la conferencia, a brother came up to me and un asked me a hermano question. vino y me preguntó una pregunta. He was new to our conferences and to our teaching, Él era nuevo en nuestra conferencia. and he said, I have a question for you. Tengo una pregunta para usted. We have people in our church Tenemos gente en nuestra congregación who claim they're saved, que dice que son salvos, but then they live in sin. pero ellos viven en pecado. Are they really saved? ¿Son ellos salvos realmente? And I said to them, well, let me ask Yo you le a dije, question. bueno, déjeme preguntarle una pregunta. What do you have to do to become a Christian? ¿Qué es lo que tiene que hacer para ser creyente? He said, to believe in Jesus Christ. Él me dijo creer en Cristo Jesús. I said, well, do they believe in Jesus Christ? Bueno, esta gente de su congregación ha creído en Jesucristo. He said, well, yes. Sí, sí. I said, well, then they're Christian. Entonces son cristianos. He says, Pero- but they still live in sin. No, pero todavía continúan viviendo en pecado. I said, well, let me ask you a question. Bueno, déjeme preguntarle, Do you sin? ¿peca usted? I said, well, see. Bueno, sí. So are you a Christian? ¿Es usted cristiano? I said, well, see. Sí, claro que sí. I said, does your pastor sin? ¿Su pastor peca? I said, well, yes. Sí. So is he a Christian? ¿Es él cristiano entonces? See? Sí. I said, how many times do you have to sin before you know that you're not a Christian? Entonces, ¿cuántas veces tiene uno que pecar para saber si no es cristiano? You see, this individual was struggling with the carnal Christian. Bueno, esta persona no estaba entendiendo el concepto del hombre carnal. So I said, well, let me explain to you the book of 1 Corinthians. Entonces le dije, déjeme explicarle el libro de 1 Corintios. I said, do you know the book of 1 Corinthians very well? ¿Conoce usted el libro de 1 Corintios bien? He said, well, yeah, kind of. Un poco. But I could tell as we talked, he really didn't know the book very well. Bueno, a medida que estábamos hablando me di cuenta que no lo conocía muy bien. I brought him here to chapter 3, verse Entonces 1, lo traje aquí al capítulo 3 and we looked at these verses. y vimos estos versículos. And I said, were these people saved? Ahora, ¿cree usted que estas personas son salvas? He said, well, yes. Sí. So is it possible to be carnal Entonces, ¿es posible de ser carnal and still be saved? y todavía ser salvo? I said, well, yes. Sí. I said, let's go to chapter 1 Bueno, vamos al capítulo 1, and verse 10. versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. This church had a problem with divisions. Ahora, esta iglesia tenía un problema de divisiones. Is it ¿Es possible posible? to have divisions and still be saved? Ahora, ¿hay posibilidad de que hayan divisiones y todavía ser salvo? He said, yes. Sí. I said, let's go to chapter 4. Bueno, vamos al capítulo 4 entonces. In chapter 4, verse 6. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como un ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea por causa de eso, os envanezcáis unos contra otros. This church had a problem with pride. Ahora, esta iglesia tenía un problema en cuanto a la Is vanagloria. it possible to be saved Ahora,
¿Puede uno ser salvo and have a problem with pride? y tener problemas de vanagloria? He said, well, see. Bueno, sí, claro. So let's go to chapter 5. Bueno, vamos al capítulo 5. Well, in chapter 5, we see that this church had a problem with sexual immorality. Ahora, en este capítulo vemos que esta iglesia tenía problemas de inmoralidad In fact, sexual. according to verse 1, Y en la concordancia del versículo 1, what was the problem? ¿cuál era el problema? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. He said, now, is it possible to have a problem with sexual immorality Ahora, ¿es posible que uno tenga un problema con la inmoralidad sexual and still be y saved? todavía ser salvo? Well, yes. Bueno, sí. Now, we see in chapter 6, Vemos en capítulo 6 they had a problem que tenían un in problema which believers donde los creyentes were having lawsuits against other believers. que tenían problemas de legales creyentes contra creyentes. Is it possible to be saved ¿Es posible que uno sea salvo and have a legal suit against another y que believer? tenga problemas legales entre creyentes? Well, Bueno, yes. claro que sí. In chapter 6, En capítulo 6, in verse 18, en el versículo 18, all right, let's begin in verse 16. versículo 16. 16, 17, 18. 16, 17, and 18. Ok. 16 al 18. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Here we see they had another problem with Ahora- sexual morality. Ahora vemos que hay otro problema de inmoralidad Now, this is a sexual. different problem than chapter 5. Ahora, este es un problema diferente del capítulo Chapter 5. 5 was a problem of incest. En el capítulo 5 era un problema de incesto. This was a problem of prostitution. Este es un problema de prostitución. And in particular, they were involved in temple prostitution. Particularmente estaban envueltos en prostitución dentro del templo. You see, before they were saved, Antes de que fueron they were salvos, involved in pagan religions estaban envueltos en religiones paganas. in which part of the worship Y como parte de su alabanza, involved sexual morality envolvía inmoralidad sexual with temple priestesses. con las pastoras, o no pastoras, pero las sacerdotas, perdón, las sacerdotas del templo. Is it possible to be saved ¿Es posible que uno sea salvo and for a believer to get involved in prostitution yet? y que un creyente se envuelva en problemas de prostitución? Well, they were. Bueno, ellos lo tenían ese problema aquí. Is it wrong? ¿Está mal? Absolutely. Absolutamente. Pride wrong? ¿Vanagloria está mal? Absolutely. Absolutamente. Is suing other believers wrong? ¿Es tener problemas legales con otros cristianos está mal? Absolutely. Absolutamente. Incest ¿El wrong? incesto está mal? Absolutely. Absolutamente. Carnality wrong? ¿Carnalidad está mal? Absolutely. Absolutamente. Is it possible to be saved and still involved in some of these sins? ¿Es posible que uno, aunque salvo, se haga este tipo de obras? Absolutely. Absolutamente. Now, in chapter 11, En el capítulo 11 they had another problem. tenían otro problema. They had a problem of people getting drunk in church. Tenían el problema de la gente que se emborrachaba en las iglesias, Isn't- dentro de las iglesias. We see in chapter 11, Vemos en capítulo 11, verse 21, en el versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. is it possible to be ¿Es saved posible ser salvo and get drunk in church? y emborracharse dentro de la iglesia? Absolutely. Absolutamente. Is it wrong? ¿Está mal? Yes. Claro que sí. But as long as you have a sin nature, Pero si usted tiene la naturaleza pecaminosa even if you do not yield to the Spirit of God, y no está arraigado al Espíritu Santo, and instead you yield to your sin nature, y en vez de eso
está arraigado a la naturaleza pecaminosa, you can be involved usted puede estar involucrado in the very sins unbelievers do. en todos los pecados que el inconverso puede hacer. I said, now, you Ahora. would wonder, are these people really saved at Corinth? ¿Estas personas en Corintio están realmente salvos? Go back to chapter 1, Vamos al capítulo 1 and let's see what the Bible says. y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Verse 1 and 2. Versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Paul addresses them as believers. Aquí Pablo está llamándolos hermanos. They were sanctified in Christ Jesus Están positionally, santificados en Jesucristo, but they were not sanctified practically. pero no estaban santificados prácticamente. In chapter 3, verse 1, En capítulo 3, he calls them brethren. los llama hermanos, He says they are in Christ, les dice que están en but Cristo, they're not spiritual. pero no son espirituales, They were carnal. son carnales. In chapter 6, En capítulo 6, what does he say? ¿qué es lo que dice? In verses 19 and 20. En el versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. He doesn't doubt their salvation. Ahora, él no está dudando acerca de la salvación de In los fact, Corintios. knowing they were saved Sabiendo que son salvos and saved forever y salvos para was the siempre, only way to escape these dominating sins in their life. es la única manera de poder escapar estos pecados que los dominaban, Knowing that God still loved them, sabiendo que Dios todavía los their ama, salvation was still secure. que su salvación es todavía seguro. But we do know the Bible says, Pero sabemos que la Biblia dice whom the Lord loves, que aquellos que Dios ama, he chastens. a ellos Él lo instruirá. And that's why in chapter 11, Y por lo tanto, en el capítulo 11, what was God doing to some of these believers? ¿qué es lo que Dios está haciendo a algunos de estos creyentes? Look at verse 28 through 30. Vamos a ver en los versículos 28 al 30. Dice así: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Notice God was disciplining these believers. Fíjense que Dios estaba disciplinando a estos creyentes. You see, through carnality, you cannot lose your salvation. Por medio de la carnalidad usted no puede perder la salvación, But God will discipline you, pero Dios lo va a disciplinar. just like a loving father or Así mother como un padre y una madre que lo ama, will discipline their disobedient que children. un padre y una madre que ama a su hijo lo disciplina. That's why as we go back to 1 Corinthians chapter 3, Por lo tanto, ahora que volvemos a 1 de Corintios 3, we see, and answer the question, vamos a responder a la pregunta. ¿Es posible que el creyente carnal puede perder su salvación por medio de la carnalidad cuando está comportándose como los inconversos? 1 Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, 11 al 15.
You see, we have an illustration here Tenemos aquí una ilustración of a building. acerca de un edificio. What is the foundation of the ¿Cuál es el building? fundamento de este edificio? The foundation is Jesus El Christ. fundamento es Jesucristo. Every believer has this foundation. Cada creyente tiene este fundamento. It was a result of being saved. Es resultado de ser salvo. This passage teaches us Este pasaje nos enseña that you now have a decision to make que ahora tenemos una decisión que of tomar. how you will build upon this foundation. ¿Cómo vamos a edificar sobre este fundamento? When it comes to building on this foundation, Cuando edificamos en este fundamento, you have choices to make. tenemos elecciones que hacer. You can build with materials such as Podemos edificar con materiales como plata, piedras preciosas, oro, oro, plata y piedras preciosas. or you can build with O podemos edificarla con madera, heno y hojarasca. and you see gold, silver, and precious stones Y vean que el oro, la plata y las piedras preciosas are valuable tienen mucho valor and they're permanent. y son permanentes. Wood, hay, and straw, La madera, el heno y la hojarasca not valuable no tienen tanto valor and not permanent. y no son permanentes. And there's coming a day Y va a haber el día que when the Lord comes cuando nuestro Señor venga and every believer y cada creyente will have to stand before the se Lord va a parar delante de Dios, de and give nuestro an account Señor, of how they lived their y life. le va a tener que decir cómo es que vivió su vida. Not su in order vida. to be saved, No para ser salvo, but because they are pero saved, porque es salvo. and to determine Para determinar whether they receive a reward or not. si va a recibir un galardón o no. For that day is going to declare, Porque ese día declarará, by God using fire, por medio del fuego, Dios va a utilizar el it will fuego reveal y va a revelar if these works si estas obras que cada uno ha hecho, el fuego las va a probar o no. Now, when God applies fire to your life, Ahora, cuando Dios pone fuego en sus vidas, either it'll go up in smoke se va a ir en humo because you use wood, hay, and porque straw, usó madera, heno o hojarasca, or it'll remain o va a because you mantenerse used gold, silver, and precious stones. porque usó oro, plata o piedras preciosas. Now, if you've walked with the Lord Ahora, si usted caminó and you con el have Señor faithfully served Him y le sirvió fielmente as a result of being saved, como resultado de ser salvo, what will you receive? ¿qué es lo que va a recibir? You're going to receive a reward. Recibirá recompensa. However, Pero, if you have lived in carnality si usted vivió en carnalidad and you have not used y no the Word utilizó of la God palabra de Dios to provide direction for your para que life, le proviera dirección en su vida, you have not lived empowered by the Spirit no of vivió God, por medio del poder del Espíritu de Dios, or if your motive was self-seeking pero y su motivación era para sí instead of to mismo, bring glory to the en vez de Lord, dar gloria a Dios, what will happen to these works? ¿qué va a pasar con estas obras? They're going to burn. Se van a quemar And you're going to suffer y va a sufrir loss. pérdida. Question. Pregunta, Loss of what? ¿pérdida de qué? Loss of the reward you could have had. Pérdida de la recompensa que hubiera The podido reward tener. that God wanted to give you had you faithfully served Him. Esa recompensa que Dios le quería dar si usted le hubiera servido fielmente. But you didn't. Pero usted no le sirvió. And as a result, Y por resultado de eso, are you saved? ¿es salvo? Yes. Claro que sí. You will be saved. The Bible is Será very clear salvo. here. La Biblia es bien clara. This Será is salvo. guaranteed. Es garantizado. Yet it'll be saved through the fire. Y será salvo por medio del fuego. Why? ¿Por qué? Because when the fire is applied, Porque cuando se aplica el fuego, though your life may go up in smoke, aunque su vida se queme, the foundation el fundamento will still remain. continúa. Why? ¿Por qué? Because it's permanent. Porque es Why? permanente. ¿Por qué? Because it's Jesus Porque es Christ. Jesucristo. It's His work Es su that obra. saved you, Es lo que lo salvó. not your works. No sus obras. Even your ones that one day God will reward, Inclusive aquellos que un día Dios le va a if you've dar. been faithful to Him. Si usted ha sido fiel a Él. Now, this is very important to understand. Ahora, esto es muy importante de entender. See, go ahead and read this. Si usted ha confiado solamente en Cristo y usted no puede perder su salvación, usted todavía puede perder lo siguiente a través de la carnalidad:
A, su galardón o recompensa en el cielo. Su galardón o recompensa en el cielo. This is what we've been reading about in 1 Corinthians chapter 3. Esto es lo que estuvimos leyendo aquí en 1 Corintios 3. Now, as we go to 1 Corinthians chapter 9, Ahora, al ir en 1 Corintios capítulo 9, Paul continues this same thought. Pablo continúa este mismo pensamiento. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 24 al 27. What's the word for a crown here? Right here, corona. Corona. Yeah. Notice we see an analogy here Acá vemos una analogía of a race. de una carrera. That when one runs a race, Que cuando uno corre una carrera, the objective is not to receive a gift, el objetivo no es de recibir un regalo, but a crown. pero es recibir una corona. This is a crown passage. Este es un pasaje acerca de las This is a coronas, reward passage. acerca de los galardones. This is not a passage for unbelievers. Esto no es un pasaje para el inconverso, It's a passage for believers. es un pasaje para el creyente. And it is explaining to them Y les está explicando how God wants them to have a crown. cómo es que Dios quiere que ellos tengan una corona. Now, the unbeliever, Ahora, el incrédulo, they run the inconverso, race to receive a corruptible crown. el inconverso corre una carrera para recibir una corona But the believer corruptible, can receive an incorruptible crown. pero el creyente corre para recibir una corona incorruptible. And so Paul knew that unless he kept his body under control, Y Pablo sabía que a menos que él manteniera su cuerpo bajo control, as the sin nature wants to use your body to dishonor the Lord, porque muchas veces la naturaleza pecaminosa quiere utilizar nuestro cuerpo para deshonrar al Señor, that he would become disqualified. y entonces se volvería descualificado. Disqualified from what? ¿Descalificado de qué? From salvation? ¿Descalificado de la salvación? Oh, no. No. He already explained Ya explicó, In ¿verdad? chapter Acerca del 3, capítulo 3. that you can lose a reward. De que usted puede You perder can't el lose galardón, salvation. pero no puede perder la salvación. You see, what they could lose Ahora, lo que ellos pueden perder was the crown. es la corona. And God wants to reward every believer. Y I think it's this one. Yeah, the incorruptible. Yeah, one. yeah. But it's crown incorruptible. Okay. Y no puede perder la corona incorruptible. Though every believer will not receive a crown. Aunque no todos los creyentes van a recibir la corona. See, one of the things you must clearly understand Una de las cosas que necesita entender claramente is the biblical distinction es la distinción bíblica between salvation and rewards. entre la salvación y las recompensas. Let's just read this one. Vamos a leerlos. I want you to start here, Moni, and then go back and forth. Ok. 1. La salvación es ofrecida a los no creyentes, las recompensas son dadas a los creyentes. 2. La salvación se recibe por gracia por medio de la fe solamente en Cristo, aparte de las obras. Las recompensas son recibidas por la gracia a través de una fe continua y resulta en buenas obras que honran a Cristo. La salvación es una posesión presente, actual de cada creyente, mientras que las recompensas son para los creyentes en el futuro. La salvación se recibe en el instante que uno cree en Jesucristo, mientras que las recompensas se serán repartidas en el tribunal de Cristo después del rapto de la iglesia. La salvación nunca jamás se puede perder, mientras que las recompensas se pueden perder. La salvación solamente se requiere creer en Cristo, mientras que las recompensas dependen de A, la calidad de las obras, B, la fidelidad del creyente al deseo de Dios y a su palabra, y C, la motivación ante Dios de cada creyente. La salvación determina el destino eterno del creyente, mientras que las recompensas determinan la función y privilegio del creyente en el cielo. La salvación hace al creyente acepto ante Dios,
mientras que las recompensas reflejan que la vida del creyente fue de mucho agrado a Dios después de ser salvo. 9. La salvación resultará en gloria y honra a Dios, mientras que las recompensas resultarán en gloria y honra a Dios también. Now, the Bible is very clear Ahora, la Biblia es muy clara that there is a difference que hay una diferencia between salvation entre and salvación rewards. y recompensas. What happens when people do not make this distinction? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno no hace esta distinción? They'll say you're saved by faith, Dice, bueno, usted es salvo por medio de la fe, but you have to do a lot of things to keep it, pero tiene que hacer muchas cosas para mantenerla. which means it's no longer a gift then, Por lo tanto, ya no es un regalo, it's a reward es una recompensa for being faithful. por ser fiel. And that is not what the Bible teaches. Y eso no es lo que enseña la Biblia. The moment you put your faith in Jesus En el Christ, momento que usted pone su fe en Cristo you are Jesús, saved by the grace of God usted es salvo por medio de apart la from gracia de works. Dios, aparte de las buenas But obras. as a believer, Pero como if creyente, you are willing to walk by faith, si usted camina por medio de la this will fe result in good works y resulta en buenas obras that honor the Lord, y honra al Señor, which will result later va a resultar más in a tarde future reward. en recompensas futuras. Now, the Bible is very clear about this. Ahora, la Biblia es muy clara en cuanto a That's eso. why years after the Apostle Paul was saved, Por lo tanto, años después de que el apóstol Pablo fue salvo and he was about to die, y estaba casi por morir, what does he say in ¿qué es lo 2 que dijo Timothy en 4? 2 Timoteo 4, 6 al 8? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Notice, was Paul looking forward to receiving the gift of salvation? Ahora, noten, estaba Pablo... Did Can you say that did again? I'm sorry. did Paul anticipate receiving the gift of salvation? ¿Pablo anticipaba recibir el regalo de la salvación? No. No. He had already received salvation. Él ya recibió la salvación. What was he looking forward to receiving? ¿Qué es lo que él estaba anticipando a recibir? The crown of La righteousness. corona de justicia. Why? ¿Por qué? Because he had been faithful to the Lord. Porque él ha sido fiel al Señor. Does God want us to be faithful? ¿Quiere Dios que seamos fieles? Absolutely. Absolutamente. Do we have to be faithful to be saved? ¿Tenemos que ser fieles para ser salvos? No. No. We're saved by faith in Jesus Christ. Somos salvos por medio de la fe en And we Cristo live Jesús. now by faith in Jesus Y Christ. vivimos ahora por medio de la fe en And as Cristo we Jesús. learn day by day to Y a walk med- by faith Y a medida que aprendemos a vivir and be controlled by the Spirit, y ser controlados por medio de la fe We- y del Espíritu Santo, we can be faithful to the Lord. podemos ser fieles al Señor. And so when God evaluates our life Por lo tanto, cuando Dios evalúa nuestras at the vidas judgment seat of Christ, en el, the judgment seat yeah, of Christ, en el trono de la tribunal, el tribunal de la justicia, that we will then get the crown of righteousness en eso, ahí es cuando vamos a tener la corona de justicia, if we've done His will. si hemos hecho su voluntad. And what motivated Paul to do this? ¿Y qué es lo que motivaba a Pablo a hacer esto? Was it the crown? ¿Era la corona? No, No, it was his love for Jesus Christ. era su amor por Cristo Jesús. And why do we love him? ¿Y por qué es que amamos a Jesucristo? Because he first loved us. Porque Él nos amó primero. Now, are crowns important? Ahora, ¿es importante la corona? Absolutely. Absolutamente. Because it's those very Porque crowns son esas coronas that one day the church will cast at the feet of the Lord Jesus que un Christ. día la iglesia va a poner bajo los pies de Jesucristo. It is the believer's way of saying thank you Es la manera del creyente de decir al Señor, for what gracias, Jesus Christ has done. gracias por lo que Jesucristo ha hecho. You see, the Bible talks about three kinds of crowns. Ahora, la Biblia habla acerca de tres coronas. The first one, La primera, The crown la of corona de righteousness. justicia, 2 Timothy 4:8, 2 Timoteo 4:8, which we just looked at. que acabamos de ver. The second one La segunda is called the crown of life. es la corona de la vida. This is found in James 1:12, Lo vemos en Santiago 1:12 Revelation 2:10. y Apocalipsis 2:10. Can you read this one? La corona de la vida, Santiago 1:12.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. So we see here a second crown. Aquí vemos la segunda corona. First of all, there was the crown of righteousness Primero teníamos la corona de justicia for doing the will of God. por hacer la voluntad de Dios. Secondly, the crown of life Segundo, la corona de la vida for being faithful in the trials of life, por ser fieles en las tribulaciones de la vida. maybe even being a martyr for Christ. Inclusive ser mártir para Dios. The third one is called the crown of Y glory. la tercera es la corona de gloria. Now, this is a specific crown for faithful pastors. Esto es una corona específica para los pastores. Because in 1 Peter chapter 5, Porque en 1 Pedro 5, Peter is writing to the elders Pablo está escribiendo a los in ancianos verses 1 through 4. en los versículos 1 al 4. And what does he tell these ¿Y pastors? qué le está diciendo a estos pastores? 1 Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es una corona dada solamente a pastores y no a cualquier pastor, sino a los pastores fieles. You see, God wants believers to be faithful to him. Dios quiere que los creyentes sean fieles a Él. He does not want them to walk in carnality. No quiere que caminemos en carnalidad. But that doesn't mean believers always live in spirituality. Pero eso no quiere decir que los creyentes siempre van a caminar en Some espiritualidad. believers live in carnal lives. Algunos creyentes viven una vida carnal. Are they saved? ¿Son salvos? If they've trusted in Christ Si creyeron en Cristo and believe the y gospel. creyeron en el They're Evangelio, saved. son But you salvos. see, one of the problems we have in our churches Pero uno de los problemas que tenemos en nuestras is iglesias there are people who claim to be saved but really aren't. son aquellos que dicen que son salvos, pero en realidad no lo son. Why? ¿Por qué? Because they're not living holy lives? ¿Porque no viven una vida santa? Oh no. O piadosa, The no. Corinthians weren't either. Los de Corinto también no But they're viven una not vida santa, saved pero no son salvos because they've never clearly understood the gospel. porque nunca entendieron claramente el Evangelio. They prayed a prayer. Ellos oraron una oración, They repented of their se sins. arrepintieron de sus They asked pecados, Jesus into their le pidieron a heart. Jesucristo que entre en su They gave their corazón, life to Christ. dieron su vida a Cristo, They've walked an aisle. caminaron en el They pasillo, raised a hand. levantaron su mano, They prayed a prayer. oraron la oración And someone said they were saved. y alguien dijo que eran salvos. That's not how you're saved. Pero no es así como somos salvos. You're not saved Usted no es salvo unless you have decided a menos que usted haya to decidido transfer your faith de poner su fe from your works, de sus obras, your rituals, sus ritos, the law, la ley, and put your faith y poner su fe in Jesus Christ en alone, Jesucristo solamente, who died for your sins and rose again. quien murió por sus pecados y And the resucitó. moment you do, you're saved by God's Y grace. en el momento que hace eso, You usted es salvo receive por medio de eternal la life. gracia y recibe la vida The eterna. Spirit of God comes inside of El you. Espíritu de Dios viene You dentro get a suyo, new nature. tiene una naturaleza nueva And now you have to make decisions. y ahora tiene que hacer decisiones. Will I yield to my sin nature? Voy a hacer lo que me dice la naturaleza pecaminosa Or will I submit to the Spirit o of me voy God? a someter al Espíritu de Dios. If I walk by faith Si camino por in medio de la fellowship fe, with the Lord en comunión con Dios and are faithful to Him, y soy fiel a Él, I will one day get a crown. un día voy a tener una corona. If I don't, Y si no, I won't get a crown. no voy a tener una corona. But will I still be saved? ¿Pero voy a ser salvo todavía? Absolutely. Claro que sí, By God's absolutamente, grace. por medio de la gracia de Dios. And what motivates me ¿Qué es lo que me motiva a hacer to eso? live for Jesus Christ? Vivir por Jesucristo. It's His love for me Es el amor de Él hacia mí. and the fact that He's coming again. Y porque Él va a venir de nuevo. And as a result, Y como resultado, if you're here tonight watching, si usted está esta noche viendo, I have 3 questions for you. tengo 3 preguntas para usted. Number 1, Uno, have you ever been saved by the grace of God? ¿ha sido usted salvo por medio de la gracia de Dios? Now, I didn't ask you, have you prayed a prayer? No le pregunté a usted, orado Have la you raised a oración, hand? o levantó la mano, Have you repented of your se sins? arrepintió de sus pecados, Invited Jesus into your heart? invitó a Jesucristo a su That's not how corazón. you're saved. No es como es salvo así. For by grace, Porque por gracia you've been saved. ha sido salvo. How? ¿Cómo?
Through faith. por medio de la In fe. who? ¿En quién? In Jesus En Christ. Jesucristo. And that salvation's not of yourself. Y esa salvación no es de uno mismo, ¿no? It's not your repentance. No es mi arrepentimiento. It's not your giving. No es el dar. It's not your doing. No es lo que usted hace. It's not what you do. No es lo que usted hace. It's the gift of God. Es el regalo de Dios. It's not of your works, No es por nuestras obras lest anyone should para boast. que nadie se gloríe. Instead, the believer boasts in the Lord. O sea que uno se gloria en Dios. I've been saved. He sido salvo. Why? ¿Por qué? Because of the Lord. Por Dios, por Because Él. Jesus Christ died for Porque me. Jesucristo murió. All por mí. glory and honor to Him, Gloria y honor a Él, not to me. no a mí. So have you ever been saved? Ahora, ¿ha sido usted salvo? Number two, 2. if you've been saved, Si usted ha sido salvo, are you walking by faith? está caminando por medio de Are la you a fe. spiritual believer? Es un creyente espiritual And are you growing in the y Lord? está creciendo en el Señor And are you serving y Him está sirviéndole out of gratitude for His grace por gratitud de su gracia and through the power of His Spirit? y por medio del poder del Espíritu Santo. Or are you a carnal O believer, es un creyente carnal wasting your que life, está perdiendo el tiempo, living after the que flesh, está viviendo en la carne, living for the things of the en world, las cosas de este mundo? or perhaps O puede que using the Lord utilizando al Señor to exalt yourself? para levantarse a usted mismo, Look at what I'm doing. exaltarse a sí mismo. Mira lo For que yo he Jesus hecho. Christ. Mira lo que yo hago por Aren't I a Jesucristo. great servant of Him? No soy un gran servidor de Dios. Didn't I preach a great message? No ven como he dado un mensaje para el Señor. When that's going on in your life, Ahora, si eso es lo que está pasando en su vida, you're walking in carnality. usted está caminando en Because carnalidad. that's still the sin nature is on the throne. ¿Por qué? Porque Of your en ese life. momento en el trono está su naturaleza pecaminosa. And so God wants us Por lo tanto, Dios to quiere serve Jesus que Christ sirvamos a Jesucristo by faith, por medio de la fe, day by day, día tras día, through His power, por medio del poder de Él, according to His word, en concordancia con su for palabra, His glory, para la gloria de Él, not for ours. no la de nosotros. And if we do, Y si hacemos eso, we can be like Paul podemos decir como and Pablo, anticipate that one y day, podemos anticipar que un día when we stand before the Lord, vamos a pararnos delante de Dios we can receive a crown. y podemos recibir una corona. A crown that the Lord will give us La corona que Dios nos va a dar by His por grace medio de su gracia, and because of what He's done in us now por lo que Él hizo en nosotros and through us, y por medio de nosotros, by His grace, por medio de su gracia, for His glory. para la gloria de Él. And so, can you lose your salvation? Entonces, ¿puede usted perder la salvación? No. No, But through carnality, pero por medio de la you carnalidad, can lose a reward usted sí puede perder un galardón, that God wants you to recompensa, have. que Dios quiere que usted la tenga. We'll continue this study Vamos a continuar este estudio next week. la semana que viene. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you once again Padre, muchas gracias nuevamente for your wonderful word. por tu palabra maravillosa. If there's someone watching Si hay alguien que está viendo who has never been saved, que nunca ha sido salvo, I pray for them right now oro por ellos ahorita mismo, that they would transfer their faith de que transfieran su fe from their de works, sus propias obras, from their de service, su servicio, from their de rituals, sus rituales, from trying to keep the law, de tratar de mantener la ley and put their y trust poner esa fe in Jesus en Christ alone. Jesucristo solamente. And know they're Y saved saber que son salvos because of what He's done, por lo que Él ha hecho, not because of what they've done. no por lo que ellos mismos han hecho. If there's someone tonight watching who is saved, Si hay alguien hoy que está mirando y es salvo, but has been falsely taught they could Pero- lose their pero ha salvation, sido enseñado falsamente de que puede perder la salvación, may tonight you clear this up. Señor, aclárales esto. esta May they noche. know they're saved forever Que puedan entender que son salvos and that they can never eternamente, lose de it que nunca lo van a perder, because it doesn't depend upon them, porque no depende de ellos, it depends on Jesus pero Christ depende de Jesucristo and your y promises tu promesa and your power y tu poder and your provision. y tu provisión. If there's someone watching tonight Si hay alguien esta noche que está who mirando, is saved que es salvo, but living in pero que carnality, está viviendo en carnalidad, maybe immorality en inmoralidad or maybe morality, o en moralidad, maybe in religiosity,
Puede que en religiosidad, but not really living for your glory, pero no viviendo realmente para tu gloria, not empowered by your Spirit, no tener el Espíritu que lo está not living in por medio dependence upon you, dependiendo de ti, and even doing things to impress other people. inclusive haciendo cosas para impresionar a los otros. I pray that you would convict them tonight, Oro para que tú les convenzas, that they would humble themselves que se humillen ante ti and even admit they are y wrong, que admitan que están equivocados, that they are grieving the Spirit, que no es eso lo que quiere el Espíritu Santo, and may they claim your forgiveness y que puedan ser perdonados and allow the Spirit of God to make this adjustment in their life. y que dejen que el Espíritu Santo ajuste estas cosas en sus corazones. For any believer who is watching tonight, Para aquel creyente que está viendo esta noche, who is living in fellowship with you, que está viviendo en comunión contigo, controlled by your Spirit, controlado por medio del Espíritu Santo, encourage them to keep walking by faith anímale, Señor, para que continúen caminando, and learning contigo, every day aprendiendo día to tras just be día faithful to a ser Jesus Christ fieles solamente a Jesucristo and to His Word, y a su palabra, knowing that one day sabiendo que un día you will reward them tú les vas a dar un galardón at the judgment seat of Christ, en el tribunal and they will receive a crown y van a recibir una corona that will bring glory and honor to Jesus que Christ va a traer gloria y honra a Jesucristo and reward to them. y galardón a ellos, recompensa a ellos. For those who are being persecuted Aquellos, Señor, que están and perseguidos receiving opposition y que están recibiendo for oposición preaching the gospel of grace, por dar el Evangelio de la gracia, encourage them tonight. anímale, Señor. For those who are going through trials, Aquellos que están yendo por pruebas, encourage them tonight anímale, Señor. that one day Que un día, it'll be worth it all que todo va a ser, when they see Jesus Christ. todo va a ser bueno cuando vean a Jesucristo. May your promises be a source of encouragement to them. Que tus promesas sean un fondo de ánimo. And by your grace, Y por medio de tu may we gracia. faithfully serve you Y que puedan servirte fielmente as we anticipate the day, mientras anticipamos el día, and it could be today, y que puede ser hoy, that Jesus Christ que Cristo Jesús is coming again. va a volver And we nuevamente. know that when He comes, Y sabemos que cuando Él vuelve, He will have His reward with Him Él va a tener su recompensa con Él, to give to believers a dar para los creyentes who have faithfully served que Him le han servido fielmente a crown. una corona. Thank you now, Gracias, Señor. in Jesus' name. En Jesucristo oramos. Amen. Amén. Thank you for joining us tonight. Gracias por estar con nosotros esta noche. We'll continue the study next week at the same time. Vamos a continuar este estudio nuevamente a la misma hora la semana próxima. Especially want to again greet my dear brothers and sisters in El Salvador, Nuevamente quiero saludar a los hermanos en El Salvador, in en Nicaragua, Nicaragua, in Arlington, en Virginia, Arlington, Virginia, and in Houston, en Houston and in other places that may be watching tonight. y en otros lugares donde pueden que estén viendo. Fight the good fight of faith. Batallen la buena batalla de la fe. Be strong in the Lord. Estén fuertes en el Your Señor, labor is not in vain in the Lord. porque su obra no es en vano. Love you in Jesus Christ. Los amo en Cristo Jesús. Thank you so much. Muchas gracias. Good night. Buenas noches.